sino que es como un punto en este caso en el curso de habilidad verbal, pero ¿a qué se refiere? Las inferencias siempre estamos desarrollándolas para extraer información, tienen esa naturaleza. Por eso nos dicen aquí que sobre todo la inferencia como tal, como actividad, como estrategia de lectura, cumple dos funciones. Por un lado, permiten establecer conexiones entre el texto y por ahí preguntas que hablen de hipótesis, de ciertas posibilidades, del autor quiso referirse a esto, o cuál fue la intención del autor, ¿ya? Es decir, puedes entender que quiso decir sin necesidad de que esté escrito, sin necesidad de que esté explícito. Eso es una inferencia, porque tú puedes ubicarte en una situación novedosa, en una interpretación también de intenciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estoy haciendo esto, tú puedes interpretar que quiero que seas claro, que estoy reiterando este punto, y no tengo que ponerme un cartel que digo, oye, escúchame más. Tú puedes inferir esto, ¿cierto? Otra función de las inferencias es que también tú puedas completar información. Y esto tiene que ver con un aspecto psicológico. Cuando ustedes desarrollan el curso de psicología, decía esto en el salón muy temprano, el de las 8, existen principios, se les llama, digamos así, como que si nuestro cerebro estuviese programado con principios a priori de la experiencia. ¿A qué se refiere esto? Cuando vas a interpretar información que viene del mundo, necesariamente aquí, ¿no? En nuestro cerebro ya existen ciertos programas, por decirlo de una manera específica, que hacen que las cosas se vean de cierta forma. Y cuando estás observando un objeto, es que no esté cambiando todo el tiempo, por ejemplo. Cuando lo ves, tu atención se queda centrada en algo. ¿Sí? Y puede haber pequeños cambios, profesora, que paso desapercibida. Sí, claro. Pero que te quedes fijándote en algo, se le llama la constancia perceptual. Y eso también permite que tú puedas entender lo que estás leyendo. Porque imagínate que todo el tiempo estén cambiando las letras por el pequeño movimiento que tiene toda imagen desde en este caso, desde un aparato como es la computadora. Si tú empiezas a captar estas diferencias, entonces ya no te vas a poder concentrar en el contenido. Tú tienes que mantener eso se llama la constancia perceptual. Otro principio que tenemos aquí, cuando necesitamos interpretar la información, es el principio de completud o ley de cierre. Esto es el principio que está hablando con el tema de las inferencias y que me permite, cuando yo veo una imagen que le falta un detallito, yo la voy a completar. ¿Por qué? Precisamente porque mi cerebro está programado para eso. De ahí la escuela en la psicología que estudia el tema de la percepción, la Gestalt, pues dice eso, ¿no? Es más importante el todo que las partes. Cuando yo veo, pues no sé, observo cualquier punto de la habitación en donde estés, o lugar, y por ahí puedes encontrar que alrededor hay otros puntitos, que puede ser una mancha, que puede ser la humedad, de lo que sea. ¿Tú qué haces? No te quedas observando solo el puntito, tú ves incluso alrededor. Y es tan interesante nuestra percepción que en algún momento esta ley del cierre puede terminar creando hasta perfiles de personas, porque encuentras una semejanza. ¿Ya? La percepción ya empieza a interpretar, usa la memoria, por ahí otros procesos cognitivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el ejercicio de la inferencia para nosotros es fácil, porque ya acá está programado para interpretar el mundo. Entonces, esa misma programación la tenemos que usar para entender la información que nos dan en los textos. No tienen que decirme todo. Yo puedo extraer información, puedo incluso conocer los detalles que los hayan mencionado, porque tampoco es algo que me estén diciendo que no haya vivido en algún momento o que haya escuchado. Puedo completar detalles para que las cosas tengan sentido. Puedo completar información. ¿Cómo lo hace mi percepción? Y aquí me dan un ejemplo, miren. Y no me van a decir todo, pero me van a dar este ejemplo. Y yo de ahí voy a inferir detalles, ¿ya? De esta idea general voy a inferir detalles. Y a partir de ahí voy a explicar
los dos tipos de inferencia que vamos a usar. ¿Ya? Tengo esta primera opción. María se pone un abrigo porque va a salir a la calle. Tenemos esta idea. Ahora quisiera que ustedes empiecen a completar información que no está escrita. A ver, tienes esta hipótesis. Y además, lo que vayas a completar que tenga sentido. ¿Ah? No creas que te vas a ir a algo muy lejano, que tenga sentido con lo que se está diciendo de María. Entonces, sin necesidad que te lo escriban, ¿tú qué puedes inferir? Frío, porque se va a poner un abrigo. ¿Qué otra cosa podrías inferir? Exacto, Sebastián nos lo dice muy bien, que hace frío en la calle. Uh-huh. ¿Qué otra cosa podríamos inferir, chicos, chicas? A ver qué me dicen. ¿Qué más? Que de noche, ya, preciso, claro, exacto, sigue teniendo significado que es de noche. Muy bien, Ángela nos dice que es invierno, claro, muy bien. Dice, ¿no? María se pone el abrigo porque va a salir a la calle. Podríamos decir que ella está a punto de salir. Entonces, quizás la ubicación de los abrigos está cercana a la puerta. Bien. Claro, porque ella no dice se está cambiando, ¿no? No dice se pone el abrigo. Entonces, esa es la última prenda que se pone, que coloca antes de salir. Ahí está, miren, ¿no? Y sigue teniendo sentido. ¿Qué más podríamos afirmar respecto de esta hipótesis? ¿Qué otra información podemos completar? Ah, perfecto, que cada vez que va a salir a la calle se coloca un abrigo, que es una costumbre. Perfecto. Entonces, yo ya puedo incluirla dentro de un relato. María tiene la costumbre de cada vez que va a salir a la calle, ¿no? Tiene el hábito de colocarse el abrigo. Mm, claro. Podemos llevarlo a otros casos, a un caso más amplio. María, como otras personas, ¿no? Como las personas de su ciudad, de su comunidad, tiene la costumbre de colocarse el abrigo antes de salir a la calle, como si fuese un sombrero. Sí, dime, Víctor, ¿qué otro ejemplo podríamos agregar por ahí? Me parece que he levantado la mano, si también no funciona tu micrófono, lo puedes escribir, no hay problema. ¿Qué más inferimos? A ver, usando esta función de completud, ¿no? Completar información que sigue teniendo significado. ¿No? Vive en un lugar donde mayormente hace frío, claro. Ya hablamos de las costumbres, al parecer, ¿no? Vive en un lugar en donde para habitar en él tienes que estar abrigado. Sí, muy bien. ¿Vieron? Entonces, solo una oración ha hecho que ustedes pongan en práctica esta actividad con la cual están predispuestos psicológicamente. Es decir, podemos negar que todo el tiempo hacemos inferencias, porque nuestra predisposición fisiológica, digamos así, nos permite hacer eso por estos programas que están incluidos acá. ¿Sí? Muy bonito ese tema de la prevención, a mí me encanta. ¿Sí? María prefiere usar un abrigo. Ah, ya, hablando de las actitudes, claro. O María podría estar, ya ahí partimos con hipótesis, ya estamos haciendo y siguen teniendo significado. Puede estar enferma y eso la hace que se abrigue para salir. ¿Ya? Claro, exacto. Y no, podemos seguir ampliando esto. Muy bien, entonces veo que está correcto lo que están haciendo. Paso entonces a mencionar lo que tiene que ver con las inferencias. Ya, miren aquí. Las inferencias, usted estaba con el otro grupo explicando esto, pero vamos a borrar para que no los confunda. Las inferencias, sobre todo, se dan de dos maneras, como que en dos movimientos. La primera se le llama la inferencia deductiva y la segunda la inferencia inductiva. En este caso, hemos hecho una inferencia deductiva, porque hemos partido de una hipótesis y luego hemos querido corroborar pequeños casos en donde esto siga teniendo sentido, siga corroborándose. Por eso se llama que la deducción parte de una experiencia general hacia un caso particular. Todas las veces se pone el abrigo porque una costumbre, en su ciudad hace bastante frío, ¿no? Es una forma
que ella tiene acostumbrada de vestirse. Ahí está. Entonces, algo general se va cumpliendo en pequeños casos. Cuando tú realizas ejercicios de matemática, cuando están en las demostraciones, digamos, en geometría te piden hallar un ángulo, estás también realizando una deducción, porque has partido de acciones, de principios, y estos están permitiendo que tú finalmente halles ese resultado. ¿Cómo se da en cambio la inferencia por inducción? La inferencia por inducción, en cambio, se da cuando ocurren varios de estos casos, ¿no? Que tú empiezas a decir, parece que María está teniendo frío, parece que María está presentando síntomas de que puede tener algún malestar, parece que María constantemente al salir está abrigándose. Empiezas a unir esos detallitos que estás mencionando hace ratito, ¿no? Por tanto, se concluye que María está enferma. ¿Qué hiciste ahí? Una inducción, un movimiento distinto. Partiste de pistas, te acercaste a señales, a evidencias para llegar a esta conclusión. Ahora, ¿por qué cerraste todo esto? ¿Por qué puedes hacer todo esto? Porque la ley de cierre te permite esto. Entonces ahí estamos viendo, aparte de la teoría que nos da el material, de las funciones de la inferencia para, ¿no?, completar información, ubicarnos en un espacio futuro, también nos sirve para llegar a conclusiones o para reconocer que todas las evidencias guardan relación entre ellas. Importante decir esto, ¿eh? Las evidencias tienen que estar relacionadas entre ellas, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no he mencionado esto antes? ¿No? Y esto era crucial. No hay a relacionar evidencias que, pues la verdad es que no tienen semejanza. A partir de que las relacionas, puedes concluir algo, ¿no? Puedes decir, no, María hoy comió un plato de lentejas y por eso está enferma. Ahí no hay relación, ¿no? Entonces, las evidencias tienen que tener un, digamos, un hilo conductor, ¿ya? Ya, la hipótesis, no, claro que sí. Ahora, normalmente nosotros, Colin, estamos trabajando en el tema de las inferencias como una forma de leer entre líneas y encontrar información, como lo que acabo de hacer ustedes cuando me han empezado a detallar más cosas a partir de la oración. Y estoy mencionando el tema de hipótesis para que no se confunda cuando trabajamos el tema de extrapolación. Pero sí, ¿por qué? Sí se relaciona por el hecho de que hay un tipo de inferencia, que es la inferencia llamada prospectiva, la escribo acá. Creo que con tu aula sí lo llegamos a ver, porque con todas las aulas no pudimos, pero no todas llegaron al tan avanzado. Pero sí me acuerdo que estaban por ahí. Las inferencias prospectivas es una proyección hacia futuro. Entonces, ahí sí uso las hipótesis, porque hipótesis es algo que se debe corroborar, pero no todas las inferencias tienen esta posibilidad, ¿ya? Entonces, cuando me ubico en una situación de ¿y qué hubiera pasado si pasas, ¿no? Si cambiásemos esto, ahí sí estoy haciendo una hipótesis. Normalmente hago este ejercicio cuando trabajo el tema de extrapolación, pero estoy mencionando acá, sí se relaciona con un tipo de inferencia, si hay una relación directa, para ver si puedo incluir este material ahí, ¿no?, para que mejor tengan claridad en lo que digo, ¿ya? A ver, vamos a colocar este para que ustedes puedan publicarlo. Igual me parece que siguen trabajando con la carpeta que nos quedamos.
la clase previa. Empiezo a compartirlo. Aquí está. Entonces, aparte de lo que les he mencionado sobre la inducción y la deducción, que es en general actividad de inferir información de dos tipos, voy a agregar algo más. Estoy haciendo, digamos, ahí, ¿no? Digamos, el cierre de una idea para partir a otra. Ahora les estoy presentando la inferencia desde los niveles que nos exige el examen de admisión. ¿Ya? Como que mezcla, digamos, un poquito la aplicada. Y es por eso que el examen de admisión de San Marcos ha creado, como ven aquí, 6 modalidades en las que se realiza este ejercicio de inferir información. Esto no sucede siempre con todos los exámenes. San Marcos ha creado el suyo propio. También lo se visto en algunas universidades, pero no todas. No todas, he visto algunos cambiados por ahí, unas menos, pero San Marcos sí se ha especializado en eso. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de estas, la que nos ha preguntado Colin, que tiene que ver con la D, la prospectiva, con el tema de las hipótesis. Hipótesis es una situación no corroborada. Hipótesis es algo que aún debería demostrarse, ¿no? Constatarse, digamos, de así ubicarse. Y esto tiene que ver con la prospectiva. Como ven, es una inferencia en la cual una afirmación que te dan en una pregunta te ubica en una situación a futuro. ¿Y qué pasaría si esto ocurriese? Pero la información está basándose en el texto. Entonces, si te dan esta hipótesis, que es algo de situación a futuro, tú deberías marcar entre las alternativas algo que se acorde con esta hipótesis, pero tampoco están cambiando de todo, sino que te dicen, digamos que cuando se dio, ¿no? Dando un caso que todavía no se corrobora, cuando se da un oleaje alto, las embarcaciones se chocan. Ya. Entonces, el 16 de enero se da el oleaje alto. Por tanto, nuevamente las embarcaciones se chocarían. No tienes que verlo, ¿no? Entonces, estás proyectando el futuro y ya tienes la evidencia que siempre que hay esto, las embarcaciones se chocan. Entonces, esto es un hecho futuro. Tú tienes que embarcar también una consecuencia de este hecho, pero ubicándote en la información que te ha dado el texto. No te vayas a alejar del texto, ¿no? Si hay oleaje alto, entonces las personas van a la playa. No, no tienen nada que ver. Tienes que ubicarte en la información que te han dado, no te alejes. Así que sí, en ese aspecto, sí la inferencia se relaciona con las hipótesis. En esta, en especial. ¿No? Y me parece que es una buena pregunta porque van a haber 2 o 3 textos que nos van a ubicar en una situación así. Ahora, las inferencias holísticas, que es la que San Marcos tiene muy clara, es cuando te hacen preguntas por el tema o la idea principal. No le ponen el nombre, estamos haciendo una inferencia holística. No, no. Holístico significa de todo, de lo esencial, del eje, de la mirada de lo más importante, digamos, de lo fundamental, ¿no? Holístico también se trabaja con una mirada, digamos, de 360, ¿no? Lo mejor posible. Eso es holístico. Entonces, cuando te hacen esa pregunta de inferencia holística, se están refiriendo a las preguntas del tema y de la idea principal. Te dicen, ubica el tema, ubica la idea principal, ubica el resumen. Ah, están haciendo inferencias holísticas. Pero a ti te hacen preguntas de tema y idea, ¿ya? Porque son las ideas generales del texto. Cuando es inferencia de datos, te piden hallar una información eh, que a veces está como que, digamos, semioculta. Es decir, hay tanto detalle que esa información ha pasado desapercibida. O es el resultado de una suma, o es el resultado de una corroboración. Por ejemplo, te dicen, ¿no? El niño adquiere su lenguaje a los 2 años. Y luego te dicen en la pregunta, ¿es cierto que el niño adquiere su lenguaje a los 24 meses? Los 24 meses es lo mismo. Está como que oculto, pero tampoco es que, ¿no?
tienes que buscar tanta información, sino ponerle mucho detalle. La inferencia causal, perdóname, alguien se está sumando. La inferencia causal, en cambio, pues es que entras en internet y estoy colgada de mi celular porque parece que había un problema en toda la zona. La inferencia causal es aquella que te pregunta por qué sucedió algo, ¿no? Digamos, en la actualidad, vamos a ver un caso de una lectura, nuestra sociedad está muy dependiente de las cosas. ¿Por qué? Y una de las causas era que hay una especie de vacío emocional. Entonces, no solamente te vuelves dependencia de sustancias psicotrópicas, que pasan las drogas, sino hay una dependencia a todo, ¿no? Apenas traen algo, tú te prendes de eso y no te sientes bien si no haces todos los días esa actividad, que puede ser un juego, que podría ser una actividad como, pues, música, pero hay una dependencia muy fuerte. Entonces, ese es el origen, la etiología, se le puede decir incluso, es el origen fundamental, el más básico, ¿no? De por qué sucede algo. Esa es una inferencia causal, cuando quieren que vayas a el eje, lo principal. La inferencia léxica es cuando se acercan a hacerte preguntas del significado de las palabras. Cuando te dicen, tal palabra implica, tal palabra denota, tal palabra connota, tal palabra hace una referencia a, eso es una inferencia léxica. No te ponen término inferencia léxica, acuérdate. Pero las preguntas que tienen que ver con los significados se refieren a inferencias léxicas, ¿ya? La inferencia de intención es cuando te dicen, sobre todo el autor ha tenido la intención o ha querido o ha manifestado. Cuando hacen esas preguntas, no es del tema, sino es de lo que ha querido hacer el autor cuando escribió hacer el texto. A veces ha querido analizar, denunciar, criticar, evidenciar. Son acciones de las personas cuando escriben un texto. Cuando a veces escribes algo en las redes, quieres hacer contar, denunciar, ¿no? Te siento mal por el derrame del petróleo y denunciar. Esa es una intención. Y estas preguntas normalmente vienen acompañando a las holísticas. Normalmente están por ahí cerquita, porque son lo primero que vas a reconocer, ¿no? El autor, cuando presentó esto, quiso evidenciar el problema de la identidad en la actualidad. Ahí está, evidenciar es hacer notar. ¿Sí? Normalmente empiezan con infinitivos, siempre es ar, er, ir, ¿no? Hacer notar, hacer creer. Tipos de inferencia, acuérdate, según el examen de admisión, según los niveles que te piden. Pero en general, las inferencias no solo son estas, ¿no? Las dos que hemos mencionado al inicio, las deductivas y las inductivas. Las otras ya son pues un complemento más amplio. Así que vamos bien. Gracias por tu pregunta, Colin, para explicar esto. A ver, voy a cerrar la grabación, no sé por qué. Vamos a nuestro texto, ¿ya? A ver, listo. Entonces aquí tenemos. Vamos entonces con nuestro primer texto. Colin, ¿podrías ayudarnos con la lectura justamente de este primer texto? ¿Cómo vas con tu audio? Texto A. ¿Yo, profe? Sí, ¿podrías? Escucha bien, ¿no? Sí, se escucha clarito. Yeah. La sociedad actual viene caracterizada por una mayor influencia de adicciones que no solo conllevan al uso de sustancias psicotrópicas, sino otras propias de la sociedad post-industrial, como por ejemplo la comida, el sexo, la televisión, internet, etc. Entre ellas las relacionadas con la independencia emocional, con la dependencia emocional. Existe un claro descenso de la competencia emocional en las últimas décadas. Los jóvenes actuales sufren de mayores problemas emocionales, aislamiento,
insatisfacción o dependencia, y también de las enfermedades más comunes del siglo XXI, como la ansiedad o la depresión. Todas las patologías vienen derivadas de un malestar del sujeto, de un yo interno inestable que se explota en las convicciones sociales, en una necesidad constante de cariño y en la importancia del reflejo hacia los demás. Individuos con miedo a la introspección que determinan a los otros como su fuente de gozo y de ser. Ellos son los que los demás quieren y con miedo cubren los espejos con sábanas para no ver su reflejo. No saben estar consigo mismos y requieren de un contacto continuo social que les sirven como sábanas. A ver, no saben estar consigo mismos y requieren de un contacto continuo social que les sirven como sábanas que tapan su reflejo en el espejo. Si las drogas existen para desinhibir al individuo de su propio interior, la dependencia emocional también. La sensación de sentirse amado se asemeja al placer de los opiáceos. Es decir, toda relación amorosa positiva provoca en los circuitos cerebrales la misma sensación de placer que las drogas más sintéticas. Eso mismo. Muchas gracias por la lectura. A ver, recuperamos entonces las ideas que no se le dio muy bien su compañero. Entonces, yo tengo una primera pregunta porque tenemos que hacer mucho de este ejercicio de las inferencias, entonces también ustedes tienen que acostumbrarse a las otras, que son las que te piden para el examen de atención. Tienes que sentirte cómodo, cómoda de hacer este ejercicio y de ubicar la respuesta adecuada, ¿ya? A ver, que está más allá de las preguntas que les hacen. Yo quiero que ver qué me responden ustedes. Y pues nos han hablado de este problema de que se ha incrustado en nuestras sociedades actuales, ¿no? Por ahí que vamos a ver un video de Pavel Kuczynski, un nombre un poco complicado, que hace una crítica a través del arte gráfico sobre el problema de las dependencias, las actuales, eh, digamos, maneras en que nosotros nos alejemos del mundo, ¿no? O nos alejemos de nosotros mismos, como dicen, ¿no? Ya. Y justo me preguntaba por eso. Dicen, no saben estar consigo mismos y requieren de un contacto continuo social, que les sirven como sábanas que tapan su reflejo en el espejo. Este sábanas que tapan su reflejo en el espejo, ¿qué quiere decir? No me digan que es una sábana que está tapando el espejo. Ahí hay una interpretación, es un lenguaje connotativo, ¿ah? Si yo uso algo para olvidarme de otras cosas, ¿qué está queriendo hacer? ¿Qué infiero de ahí? ¿Qué me quiere decir esta frase? Cuando digo uso el contacto social para no verme yo, ¿no? Sino verme a través de los otros. ¿Qué puede decir? Si tapo mi reflejo en el espejo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Mm? Ya por ahí, te escuché un poquito lejos. Uno mismo, menosprecio, ya, menosprecio a uno mismo, vergüenza, claro, baja autoestima, perfecto, ¿no? No soy capaz de verme a mí mismo, inseguridades, claro, y por eso necesito, ¿no? La aceptación social, porque como ellos quieren verme, me convierto, por eso no soy capaz de verme como no quiero ser, sino como otros quieren que sea, y eso es un tapar el espejo, no verme, ¿no? Algo así como al retrato de Dorian Gray, que se mantenía joven a pesar de los años, ¿no? Y la pintura era la que empezaba a envejecer, porque la pintura era él, pues, ¿no? Y en cambio lo que los otros veían era lo que habían hecho de él.
Ahí está muy bien, ¿ah? Han inferido muy bien. Entonces ahí están haciendo este ejercicio de, sin necesidad de que esté escrito, se puedan completar esa información y siga teniendo sentido, ¿no? Porque estas frases, estas oraciones usadas en el sentido connotativo, que algunos autores incluyen en los textos, quieren expresar la información de una manera en que te sientas cómodo, que te sientas tranquilo, tranquila, no sientes que hay tanta teoría, ¿no? Entonces puedes entender las cosas, puedes inferirlas, sin necesidad de que esté todo dicho, ¿no? Porque sería un poco aburrido. Sí, está bien. Seguimos. A ver, recuperamos las ideas, aparte de lo que ya hemos leído, que nos ha dirigido de buena manera. Hemos leído, entonces su compañero nos dice pues precisamente que una sociedad actual tiene como característica se nota, está ahí, está incrustado, que ¿no? Hay mucha influencia de mayores adicciones, pero cuidado con pensar que las adicciones solamente son sustancias artificiales, como dicen aquí las drogas sintéticas. No, 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 no. Las adicciones en nuestra actual sociedad postindustrial, es decir, post la tecnología, el cambio, todo lo que se puede lograr, dándose a todo, la adicción a la comida, ¿no? Por ejemplo, cómo se marketean estas experiencias sensoriales que son el crunch de tu pollito y todo esto, ¿no? Claro, se están volviendo una adicción, ¿no? Tú vas a entrar a este grupo, vas a ser aceptado si comes tal cosa. Porque lo mismo podría pasarnos si comemos algo en casa o comemos algo en la señora cerca, que ven, ¿no? Siempre cerca al barrio. Y voy a sentir las mismas emociones, claro. No sobredimensionadas como en el marketing, porque esa es la idea del marketing, por cierto, pero eh, ¿no? Sí lo voy a sentir. Solamente que no solamente quiero la comida, sino sentirme parte de lo que hacen otros. Y cuanta más lo haga, más aceptación. Entonces, ¿no? Hay una adicción. Hay otras cosas que también crean adicción, el mismo internet, la televisión, eso, todo, dice, ¿no? Es una característica de nuestra sociedad y pues está relacionada con una dependencia emocional. Es decir, sentirme cerca de esto me hace sentir completo, porque la dependencia es a que hay algo que me genera lo que yo no puedo tener, ¿no? Me da esa tranquilidad. Y cuando no lo tengo, me siento mal. Entonces, esto evidencia esta característica de nuestra sociedad actual, ¿no? Por ejemplo, dependencia a estar siempre acompañado. Dependencia que no soy feliz, ¿no? Es que no la estoy pasando con otros. Eso puede ser una dependencia, que es un poco extraño, ¿no? Pero una dependencia. Los jóvenes actuales sufren mayores problemas emocionales, dicen. Entonces, los problemas emocionales como el aislamiento, la insatisfacción, la dependencia, ¿no? Son una de las enfermedades más comunes del siglo XXI. La ansiedad y la depresión, sí, de verdad. Vivo con un adolescente empezando todo esto de los cambios y de verdad que a mí también me está trastocando. Estoy acordando de eso, pero sí, ¿no? Veo que se está pronunciando más el tema de la ansiedad, el tema de tengo que hacer algo para sentir que estoy realizando mi vida, ¿no? Como una carrera consigo mismo. Eso dice que es una característica del siglo XXI. Ahora, esto tiene que ver porque un yo interno inestable, nos dice el texto. ¿Qué es esto? Pues como por ahí mencionaban, el sentirse, ¿no? Con baja autoestima. No, no me identifico con quién puedo ser y por tanto mejor no veo sin mí mismo, ¿no? Por eso dicen individuos con miedo a la introspección. Justo hablábamos de psicología en los primeros minutos. La introspección es una metodología psicológica para verse hacia sí mismo, ¿no? Hacia adentro, sentirse bien o mal, ¿no? Pero soy yo el que está sintiendo eso. Es una introspección, ¿no? La reflexión. No lo que los otros dicen, sino como yo me siento. Pero si hay un yo inestable, de hecho que no van a tener introspección, pues, porque no van a encontrar algo bonito. ¿Sí? Y con este miedo a este método, ¿no? Su fuente de gozo es mejor ver cómo los otros se quieren ver, ¿sí? Ellos son lo que los demás quieren,
Entonces hay mucha apariencia, dicen, ¿no? Por eso de las sábanas, y pues nos agrega en la parte final del texto es que las drogas, dice, existen también como una forma de desinhibir su propio interior, el tema de la dependencia emocional, y lo relaciona directamente con una experiencia amorosa, dice el texto. Las relaciones amorosas también provocan circuitos cerebrales, entonces son esas sinapsis que generan esta sensación de placer como si fuera una droga. Entonces, las personas se sienten unidas a otros, tienen esa relación emocional porque pues los hace sentir tan bien como si estuvieran consumiendo algo. ¿Y qué pasaría si les quitan eso? ¿Cómo se sentiría la persona? Mal, como si le estuvieran quitando esa sustancia química. Van a empezar a tener quizás hasta los mismos síntomas, ¿no? Sentirse que sienten un malestar general en el cuerpo, que sus proyectos están fracasados, es todo eso, un síndrome igualito, porque también les ha generado dependencia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos termina diciendo el texto de dependencia emocional de Medina Quevedo. Vamos con la primera pregunta, ¿ya, chicos? Así, con el tema de los estereotipos. Claro. Ah, miren, qué bonito. Qué bonito que les haya el texto permitido hablar de eso. Claro, el tema de los estereotipos, que yo no lo he mencionado, tiene que ver con cómo es la forma en que los otros te quieren ver, ¿no? Sí. Mm. Bueno, son una generación, ustedes, una generación distinta. Si bien se manejan con estereotipos, están como que mezclándolos, ¿ah? No podemos definirlos desde un solo tipo. Y eso hace que sea una generación crítica. Ah, sí. Así que sí, podríamos decir que están, están aperturándose a que no los definan los estereotipos. Vamos entonces con esta primera pregunta. Tenemos aquí la pregunta sobre la inferencia. Ahora, pero nos piden inferir cómo la actual sociedad, ¿no? En este caso, ve a esas adicciones. Entonces aquí, se puede inferir que en la actualidad las adicciones, ¿por qué ocurren? ¿Qué terminan siendo? ¿Qué evidencia una adicción? Acuérdense que ya, ahí nos dice la B, por ejemplo. No, no, la D. La D de dado, ya. Ah, también lo confirmo con ya. Están pensando ustedes a futuro. Y si yo les preguntase la causa, está bien, han pensado a futuro, pero piensen en la causa. ¿Por qué la actual sociedad muestra que hay adicciones? ¿Qué constituyen las adicciones? A ver. Dependencia emocional. Ah, muy bien, Brisa. Claro, exacto, ¿no? Conllevan, sería pensar que finalmente va a suceder un descenso emocional, es decir, las personas no van a sentirse bien y cada vez van a buscar más y más adicciones hacia otras cosas. Pero, ¿y de dónde se generan en la actual sociedad? Pues se generan de una etiología o digamos un origen que deviene de sentirse con una dependencia emocional hacia las cosas, ¿no? Entonces me vuelvo adicto porque he empezado con una dependencia ligera y después pues, terminé involucrada de una manera en que ya no podía vivir sin eso, ¿no? Sí. Etiología, ¿cuál es? Tiene que ver con la búsqueda de orígenes, ¿no? De causas, digamos así. Por ejemplo, han querido buscar de dónde apareció el bendito virus que ahora tenemos, ¿no? Han querido hacer un estudio etiológico, ¿no? Y han dicho de China, de mercado, de seguir investigando, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta. Según el texto, las personas, a ver, quieran, ahora sí quieren que se vayan un poquito al tema de la intención. Las personas que padecen un descenso ya de sus emociones, de competencias emocionales, es decir, están ahí pendientes de lo otro, ¿no? Pendientes de algo, pendientes de cómo se ven, pendientes de la sociedad que les dice, presentan problemas comunes de qué? De suicidio y abandono, no. La B. Fijación, la B o la D, no llegues a La B.
Ya, muy bien. Ahí Brisa no dice la B. Ajá. Ujú. Ya. Sí, claro que sí. Las personas que padecen este descenso emocional, pues, ¿no? Tienen problemas de autoestima, de identidad, ¿no? Y de confianza en sí mismos. 3. Del texto se desprende que la interrupción de la dependencia emocional, es decir, que le quites el objeto del cual no pueden estar. ¿Qué pasaría si hacemos eso? Conduciría inevitablemente al conducto de sustancias, ¿no? No necesariamente se aleja. Supone un desapego. Desapego es no sentir dependencia, es imposible. Si es dependiente, ya no es desapegado. No es la A ni la D. Allá. La B nos dicen. Uh-huh. Implicaría la destrucción de la autoestima. Uh-huh. ¿Seguro? La destrucción por completo. ¿Se acuerdan que nos dice al final? Estar enamorado, estar en una relación amorosa provoca circuitos cerebrales como si tuviesen la misma sensación de placer que unas drogas sintéticas. Si quitas esa dependencia emocional hacia otra persona, ¿no? Si rompe con la persona, ¿qué le sucedería? Uh-huh. Claro, porque como se ha vuelto tan dependiente, va a empezar a sentir los mismos síntomas como si tuviera el síndrome de abstinencia, pues, ¿no? Va a empezar a sentirse ese malestar y todo lo que siente una persona que, ¿no? Digamos, ha consumido, pero la otra persona no ha consumido, pero su cuerpo ha empezado a experimentar todas estas sensaciones, incluso ¿no? A generar sustancias químicas que lo hacían sentirse bien. Ya no está la persona, ya no hay generación de esas sustancias químicas, entonces pasa esto. Interesante. Listo, muy bien. Vamos con otro texto. Tenemos aquí el texto B y es pequeñito como el anterior. Y también nos vienen tres preguntitas que nos hablan de las inferencias. Acuérdense, están ubicándose muy bien. Ahora, nos están preguntando más inferencias causales de por qué se da algo y también prospectivas, ¿no? Por ejemplo, esta es una prospectiva. ¿Qué sucedería si le quitas eso que lo hacía dependiente? Ah, se siente mal. ¿De dónde se originan el tema de las adicciones en la actualidad? Pues la búsqueda de estas causas, ¿no? Ahí está el origen, esto quiero. Ya, vamos entonces con el texto B, por ahí, ¿quién se anima con la lectura? Teníamos, creo que les debía un texto a alguien. Sí, por ahí me parece que yo le debía un texto. Yasmín, Yasmín Natalie, si todo lo tengo apuntado. ¿Está en el aula? No, pero creo. Yasmín. No, no está Yasmín. Ya, bueno. Entonces, bueno, igual le sigo debiendo. A ver, Brisa, quizás te puedas animar a la lectura de este texto. Estoy Gracias. al emular el desarrollo vertiginoso y omnipresente de la física en la vida humana, la genética moderna, aquella que tiene su partida de nacimiento en los contornos de 1944, con el descubrimiento del ADN, constituye una revolución científica de proporciones incalculables. La genética penetra en la intimidad del código de la vida no para observarla contemplativamente, al estilo de la ciencia griega, sino para intervenirla con la racionalidad tecnocientífica de la cultura contemporánea eminentemente pragmática. La genética moderna es la piedra filosofal de las riendas sueltas a la realización de las ilusiones humanas más justas y también a las más descabelladas. Prevención y curación de enfermedades y dolencias en busca de una salud sin contratiempo alguno.
cultivo estético del cuerpo más allá del prototipo helénico y de las esculturas renacentistas. Niños a la carta, para satisfacer las vanidades de sus padres a las cuales ellos mismos no pudieron acceder. Eterna juventud para dejar la vejez y la muerte al simple recuerdo de dolencias de un pasado remoto. Alientos transgénicos y sintéticos de alto poder nutricional con los sabores y estímulos psicosensoriales a escogencia de los consumidores. Hombres de cerebro gigante capaz de conservar el conocimiento acumulado ancestralmente y de anticipar futuros promisorios de la realidad virtual. Humanoides de pequeños cerebros y músculos rudos, dóciles y serviles para todo tipo de tareas sucias ordenadas por sus amos. En fin, 1000 posibilidades más, pero nadie cabe callar un requiem de tantas víctimas de la bomba atómica. Listo, muchísimas gracias por la lectura. Recuperemos entonces unas ideas importantes de lo que muy bien ha leído su compañera. ¿Sí? A ver, muchísimas gracias por la lectura, Brice. A ver, emular, es decir, digamos como hacer una especie así de, ¿no? de modelo, digamos, ¿no? de recuerdo bueno, ¿no? Una emulación, digamos, ahí, como un recuerdo que podría defenderse como algo agradable, ¿no? Es una especie de imitación, algo así, ¿no? Yo empiezo a emular cómo se vestía tal, ¿no? Porque lo veo bien, ¿no? Lo veo como un modelo de persona. Ahora, hay una crítica, porque damos un título. ¿A quién? Porque no solamente se quiere imitar, sino se quiere hacer una crítica a lo que está sucediendo con las actuales actividades que se realiza desde la genética. ¿Qué pasa? Podemos avanzar a pasos agigantados respecto de conocimientos científicos, como es la genética. Pero, ¿qué es la bioética? La bioética, en cambio, es la propuesta que nos dice precisamente que estos avances tienen que tener un límite. No es que yo todo lo que puedo hacer debería hacerse. Por eso nos dice dilemas. Si la genética nos permite trastocar, ¿no? la composición del sujeto, no quiere decir que lo deberíamos hacer, ¿no? Entonces, por eso el título nos dice dilemas. Dilemas es porque hay que conversar de esto. ¿Sí? No es que vamos a crear super personas, ¿no? Lo podemos combinar así, ya está, no. Eso debería pensarse. Y es así que dice, ¿no? ¿No? Hablar sobre el tema de la genética moderna, que tuvo su partida desde el 44 con los descubrimientos del ADN, ¿no? Hay que decir que ella no solamente fue presentada para conocer, ¿no? Sino que llegó a descubrir el código de la vida, pero con el fin de intervenir en él. Eso es importante. Saber cómo aparecen ciertos rasgos, se mantienen, pero con el fin de cambiarlos. La genética moderna es una piedra filosofal que da riendas sueltas a la realización de ilusiones humanas. ¿Qué es la piedra filosofal, profesora? Que fue propuesta por Clavel, científico, que decía que quien estaba en posesión de ella podía vivir eternamente, ¿no? O podía convertir otros metales en oro. Entonces era como, todo lo que quisieras podías lograrlo con ella. Y la genética está asumiendo como si fuera la piedra filosofal de esas personas que pues no obtuvieron un rasgo y quisieran que su descendencia lo tenga. Ah, ya, pues entonces yo quisiera que sea así. Ya, también. Por eso les dicen niños a la carta, para satisfacer las vanidades de sus padres, ellos mismos no pudieron acceder. ¿Mm? Además de esto, con la genética podemos hablar de los alimentos transgénicos, sintéticos, ¿no? Con un alto poder nutricional. Sí, ahí podría ayudarnos, pero podría estar también perdiéndose, digamos, semillas, ¿no? Que tienen un poder nutricional
similar, pero que son de origen, ¿no? No con cambios, pues, ¿no? Y pues incluso con la genética se podría crear una especie de hominoides, que son seres que no son ni humanos ni homínidos, con un cerebro más pequeño, que no haga críticas, que obedezca, ¿no? Pero con la misma fuerza de un homínido, ¿no? De un chimpancé. Es decir, casi esclavos, claro, pues nadie aceptaría condiciones de trabajo de esa manera, ¿no? Pero si empiezan las empresas a crear humanoides, ellos trabajarían, pues, ¿no? Porque a ellos no les afectaría tanto. Listo. Entonces, eso es, ¿no? La genética puede hacer todo esto, pero ¿estará bien? ¿Mm? Es interesante, ¿ah? Eso dice dilemas bioéticos. Vamos entonces con las preguntas a continuación para responder sobre este texto. A ver, ¿de qué no nos habla? ¿Qué se deduce de que puede hacer la genética moderna? Si le están diciendo todo lo que puede lograr, pero hay que pensar bien. ¿Sí? A ver qué me dicen. Se deduce del texto que la genética moderna, en un sentido, se aplica solamente a fines terapéuticos, no, porque puede cambiar hasta cómo se ven los niños, ¿no? Niños en la carta es que tú elijas las cualidades que te gustaría que tengan. Se desarrolla al margen de la manipulación, no nos ha hablado de eso. No es la C ni la D. ¿A qué se refiere el tema de la genética moderna? Ya, muy bien, tenemos ahí dos respuestas, Doménico y Ángela. Ujú. Ya, la C la hemos dejado por un costadito, Betsabe. Sí, sí. Nos piden, nos dicen, ¿no? ¿De qué trata precisamente la genética moderna? Ya, ya, confirman por ahí. Pareciera que todos están de acuerdo con la B de buenos. Ujú. Correcto. Parece, ¿no? Carecer. Carecer es que le falta, porque puede hacer varias cosas y en la actualidad parece que quiere hacerlas, ¿no? Crear personas que no piensen para que solo trabajen, ¿no? Un cerebro muy pequeño, dóciles, serviles, y que cada uno tenga un hominoide, ¿no? En casa para que haga cosas que uno no quisiera hacer, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿Qué tipo de vida sería? El diseño de bebés, estos niños a la carta, y su realización y otras ilusiones humanas, ¿no? Como la juventud eterna, ¿qué implicaría para el hombre? Mm, ¿Qué implicaría esto? La destrucción paulatina del ser natural, no creo. ¿No? ¿Qué implicaría? La, ya, muy turbio. Ya, es entre la A y la C. La B, ya, ya. Un tanto turbio, ¿cierto? ¿No? Pensar que se puede hacer todo lo que uno quisiera y a pedido, ¿no? Eso es lo que llama más la atención. No quisiera que haya esto, no quisiera nacer con super fuerza, ¿no? Algo así como un superhéroe. Sería hasta un poco, digamos, jugar con, ¿no? con la mente, pero permitirlo, ¿no? Porque somos seres humanos, entonces es como que excederse en límites, ¿no? Y esto puede traer
complicaciones porque las personas que han sufrido estos cambios pueden luego reclamar por qué lo hicieron, ¿no? Ya, muy bien. Claro, sería, si se puede hacer todo esto, que son ilusiones, pues, ¿no? Creencias, se está alterando a la propia naturaleza humana. Sí, es cierto. Vamos con la 3. Se colige de la lectura que la dimensión del texto, es decir, la intención del autor, ¿no? Sobre todo, ¿cuál ha sido, no? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué quiere hacer notar el autor cuando dice la genética puede hacer lograr todo esto, pero no está bien? Que la humanidad desconfíe de la ciencia, no. Que los científicos renuncien a la utilidad y reorienten tampoco. La genética es buena porque nos va a permitir incluso saber que hay enfermedades que podían evitarse, ¿no? Eso sí, pienso, podría ser lícito, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En tu mapa genético está el que tengas propensión, en disposición a una enfermedad. ¿Qué te parece si lo eliminamos? Ah, perfecto. Yo no quisiera que mis hijos nazcan con esto, ¿no? Pero que de ahí que les cambies y les digan, no, ¿sabes qué? Que nazcan con super brazos o otras cosas, por eso. Entonces, no sería la A ni la D. ¿Ya? Ajá. Ya ahí veo respuestas. Entonces ustedes me dicen, claro, ¿no? La dimensión o la intención, profesora, del siguiente texto ha sido evaluar principios éticos que orienten el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Claro, porque podemos hacerlo, pero yo no sé si esté bien, no sé si esté correcto, ¿cierto? Sí. Entonces ahí habría que hacer una, ¿no? Una evaluación, exacto. Sí. Eso es lo que nos estaría reclamando el texto. Listo, a ver, vamos a ver si nos da la red para ver por ahí un video que justamente me parecería interesante que ustedes lo reconozcan. Ujú. A ver. Ajá. Ya. A ver. Bueno, yo creo que esto podría ser. Ya. Lo que les presento a continuación es de un, bueno, como les dije, su nombre es un poco difícil de pronunciar. Uno es un Paul, otro es un Pavel. ¿No? ¿Mm? ¿Lo logran ver? Sí, Miss. Ya. A ver, comprobemos el audio. A ver, ¿se regresa? Sí se escucha, ¿no? Bueno, Sí, se escucha. ya, voy a cerrar entonces mi audio para que ustedes lo puedan ver sin que se produzca eco. Sobre todo son pinturas. ¿Por qué? Porque
la estoy compartiendo de nuevo para que ustedes puedan ver. Listo, entonces que corra. Uh-huh. Ah, ya. No, 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 fue el mío, fue el mío. Dije que estoy teniendo unos problemas. Sí. Uh-huh. No, no se preocupen. Ya, que corra el video, como les dije. A ver. Listo, listo. Entonces ahí hemos podido ver un poquito de ¿no? Pavel, como les mencionaba, es un crítico de, digamos, actividades de nuestra actual sociedad, por ejemplo, ¿no? Que mientras que para unos puede ser una diversión, Pavel muestra como una necesidad para otros, ¿no? Interesante las propuestas que nos da él, lo recomiendo, porque hace de forma irónica, ¿no? Tiene un video que justo vimos temprano, lo que quizás lo podemos ver más tarde en nuestra siguiente hora de sesión, donde hace una crítica, no solo él, sino otros más, eh, a lo que es el tema del medio ambiente, ¿no? La contaminación así exagerada. Entonces, eso ya lo podemos dejar para nuestro siguiente turno, para más tarde. Vamos entonces con nuestra siguiente lectura, ¿ya? Ahí hemos podido ver un poco lo que se estaba haciendo desde el punto de vista crítico de las actividades actuales, pero ahora vamos a ver con el tema de la comunicación, la forma de comunicación y el sentido de ella. Uh-huh. Domenico, ¿podrías ayudarnos con este siguiente texto, el texto C? Sí, Miss. Ya. Texto C. Si la comunicación entre los hombres se hiciera por medio de imágenes dibujadas o grabadas sobre superficies planas,
Los mensajes no tendrían necesariamente carácter lineal. En una pintura cualquiera, por ejemplo, el artista habrá pintado sucesivamente los elementos de su cuadro, pero el espectador los percibe en su conjunto y capta su mensaje no en la sucesión de los elementos percibidos, sino atendiendo a todos a la vez. Si el espectante aplica su atención sucesivamente a los elementos del cuadro, puede seguir cualquier orden sin variar por ello el valor del mensaje. En cambio, en la lengua el mensaje solo se puede captar si la atención sigue en la misma sucesión que tienen los signos en la cadena hablada. Estas dos expresiones, la voluntad mantiene la esperanza y la esperanza mantiene la voluntad, no obstante tener las mismas unidades lingüísticas, poseen en español diferentes significados debido a la linealidad. La naturaleza vocal del lenguaje humano no es un aspecto periférico, sino un rasgo fundamental, sin el cual la organización de la comunicación sería completamente diferente de la que nosotros conocemos. Listo, muchísimas gracias por tu lectura, Domenico. El texto es más pequeño y además también solo nos dan 2 preguntas. Ahora, el texto tiene por nombre estructura y funcionamiento del lenguaje, y precisamente de eso es lo que nos ha leído, ¿no? En este caso, Domenico, con el significado, ¿no? Cómo se da el sentido y el significado de las palabras, y el texto ha usado una referencia, una analogía con otra disciplina que es el arte, que es la pintura. ¿Mm? Por ahí lo vamos a recuperar. ¿Cómo son las preguntas? A ver, dice, respecto de la comunicación percibida por la vista, es decir, no solamente hay el lenguaje lo que comunica, sino también hay una comunicación a través de imágenes, por ejemplo, los videos. ¿Y ahora qué se puede decir de este tipo de comunicación? Quieren que encuentres una característica de ello, ¿sí? Entonces, es más que una inferencia, un reconocimiento de una característica. Luego, se colige acá sí, ¿no? Si el lenguaje oral, ¿no? En este caso, ¿qué tiene que ver con la sucesión de los signos? Es decir, con el orden de las palabras. ¿A qué se refiere eso? Ahora, ideas. La comunicación, si se hiciera a través de estas imágenes, la comunicación visual, en superficies planas, los mensajes no tienen que tener un orden, ¿cierto? Así nos dice. La pintura, por ejemplo, el artista pinta una serie de cuadros, el espectador los ve, y aunque los vea en ¿no? una sucesión que no sea lineal, puede percibirlos y entenderlos. Eso es lo que nos dice. En cambio, el lenguaje, ¿no? A través de mensajes, solo se puede captar si la atención sigue la misma sucesión, es decir, el mismo orden. Por eso, ¿no? Los signos en una cadena hablada, como estas dos expresiones, la voluntad mantiene la esperanza y la esperanza mantiene la voluntad, tienen, perdón, las mismas unidades lingüísticas, pero no tienen el mismo significado, porque el orden es muy importante. Vamos con las preguntas, a ver. Respecto de la comunicación, que es a través de la vista, de las imágenes, como la del artista, ¿qué podríamos decir? Diverge de la comunicación oral por su construcción, sí diverge, pero hay algo más importante de la misma comunicación visual. No es la de, ¿ya? Ahí Colin nos da una respuesta. A ver, ¿qué tiene de importante la comunicación visual? ¿Qué es lo trascendente en la comunicación visual? Eso no lo que he marcado. A ver, ¿qué me dicen? Quiero ver a ver cómo vamos con esto. Es una característica. ¿Seguros? ¿Por qué no la de la que yo he marcado? ¿Se acuerdan que la comunicación visual es coloquen en el orden que quieras, empieza desde las primeras, las últimas pinturas, igual lo van a entender. Pero si tú cambias el orden de las palabras, cambia el mensaje, ¿cierto? Entonces, a ver, ya.
carece de elementos lineales. No dice que carece, sino que no le importa tanto el orden. Esto sí definitivamente no dice que carece, sino que el orden no es esencial para entender el mensaje. Por eso dice acá, si fuera la comunicación a través de imágenes, no importa, no tendría necesariamente un carácter lineal. No dice que carece. Se produce a partir de la perspectiva singular. No, dice que se entiende, el espectador entiende, ¿no? Aunque no los vea en un orden, los percibe en su conjunto. Sí llega a entenderlos en completo, pero el orden no interviene en cómo los comprenda. No es ahí sí no es la A ni la B. Ya, ahí les estoy ayudando. Entre la C y la D. Ah, ya. Ujú. Abandonaron la B. Ya. Sí, está bien. No tengan desconfianza en lo que ustedes están pensando. Claro, diverge de la comunicación oral, sobre todo en su construcción, pues. Por eso dice, en cambio, en la lengua el mensaje solo se puede captar si la atención sigue la misma sucesión. Y acá, en cambio, arriba te decían, no en la sucesión. Ya, pues, están diciendo que se construyen de formas distintas, que en el arte, en lo visual, no importa el orden. Y en la escritura sí, pues es esencial. ¿Sí? Sería la última de acá. Se colige del texto que el lenguaje oral, el lenguaje escrito, ¿ya? ¿Qué tiene que ver la sucesión de signos con el lenguaje oral? Define la variedad de significados. No. Dan origen a enunciados intercambiables, no, porque dijimos que no es lo mismo. La Ajá, voluntad, esperanza, que esperanza, voluntad. Ya, la A nos dice. Ajá. Ya, muy bien. Claro, determina el sentido. Si es que no ubican qué significa sentido, es significado, ¿ya? No tengan miedo cuando encuentren el término sentido, significado de manera, digamos, similar, porque significan lo mismo. Sentido es dirección hacia algo, entonces es el significado de algo, ¿no? Determina el sentido preciso, claro. Es importante. En el lenguaje escrito, la sucesión de los signos determinan el significado de las oraciones. Preciso. 2. Muy bien. A de avión. Claro, muy bien. Perfecto. Vamos con otro texto. Ya. Tenemos un texto distinto. Este es un texto argumentativo. El texto es lo barato sale caro. ¿Ya? Acuérdense que cuando viene un texto argumentativo, no vas a encontrar ideas principales, sino una tesis que la vamos a ubicar y la forma en que se está defendiendo, o también un texto argumentativo puede construirse con que algunas ideas que han sido expresadas, el autor las puede rebatir. ¿Qué significa? Mostrar que pues, de verdad que son disparates, tan mal argumentadas. ¿Sí? Esa es otra forma de construir, ¿no? Por ejemplo, alguien puede escribir en contra de las vacunas. Entonces yo podría escribir cosas a favor, demostrando que todo lo que ha dicho pueden tener errores, ¿no? O viceversa, a favor de las vacunas y yo puedo escribir cosas contrarias. Esa es una forma de argumentar. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura de este texto por ahí? Hace un rato que no escuchamos voces femeninas, más que la mía. ¿Sí? ¿Nos pueden ayudar por ahí algunas de ustedes? Chicas, ahí, por ejemplo, veo por aquí. Ah, Yahai, quizás. Ya mismo. Ya Ya, está. listo. A ver. ¿Quiénes no queremos a ningún precio que la economía de mercado fracase? Sentimos que está muy mal defendida por los teóricos que admiten como normales ciertos despropósitos. Para ellos no es el Estado quien debe impedir el expendio de productos letales, sino que deben ser los propios consumidores quien, a través de información adecuada, decidan en razón del precio y solo en razón del precio. ¿Cuáles productos, basura o no, desean consumir? Lo contrario, preconizan
puede convertir a la política de protección al consumidor en un arma contraria a los intereses de los propios consumidores, pues obligaría a que una economía de pocos recursos tenga que soportar los sobrecostos que tienen los productos de mejor calidad, reduciéndose así los niveles de bienestar. En la lógica de ellos, cuando el consumidor compra productos basura, asume un riesgo consciente, considerando que el riesgo queda compensado en el beneficio de un precio menor, y que el consumidor, a través del proceso ensayo-error, va depurando racionalmente su capacidad de libre elección. En otras palabras, debe tener la libertad de equivocarse y rectificar su error en el siguiente ensayo. Ante un producto basura que origina la muerte o un daño grave a la salud, no puede argumentarse que se asume un riesgo consciente. Ante esa clase de productos, el cacareado proceso del ensayo-error no pasa de ser una entelequia con la primera equivocación del consumidor. Recluido en un hospital o en la tumba, no podrá jamás reparar su error, ni convertirse en un elemento libre y consciente del mercado. Respecto del derecho del consumidor, debe contar con una información relevante sobre lo que adquiere. Sostienen que no debe exagerar sobre el contenido de la información relevante, pues el exceso de información encarece del producto y confunde al consumidor. En realidad, argumentar sobre cuál es la información relevante, tratándose de un producto basura, es un ejercicio académico que no conduce a nada. El producto basura no tiene ninguna información para el consumidor, ni relevante, ni no relevante, ni poco relevante, ni muy relevante. Su sistema es el de la no información, y esta es la regla para todos los productos basura, aun para aquellos que no originan daño a la salud. Listo, muchísimas gracias por tu lectura, Jaime. Vamos entonces a recuperar ideas y pues sí tiene que ver con lo que nos ha dicho el título, ¿no? Lo barato sale caro. Ahora, ¿qué han reconocido aquí? Argumentos, han reconocido también ideas importantes que vamos a mencionar para que se noten más claras, ¿ya? Queremos que la economía de mercado fracase, sentimos que está muy mal defendida por los teóricos. ¿Sí? Ahora, ¿qué defienden los teóricos? ¿Cuál es el argumento? ¿No? Entonces, no se quiere que vaya mal, que no se vendan productos, que haya una dinámica de ventas y una adquisición. Pero para ellos no es el Estado quien debe impedir el expendio de productos letales, sino que deben ser los propios consumidores. Entonces, la tesis es esta. ¿Cómo se pretende defender que hay un libre mercado? Pues el libre mercado parte de que sean los consumidores quienes terminen, digamos, decidiendo sobre el consumo o no de productos. Eso dicen los teóricos para mantener la economía. Mientras que quien está escribiendo el texto dice, lo barato sale caro, quiere decir que eso no está bien. Eso no es el mejor requisito para que el mercado siga vendiendo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Lo contrario a esta tesis sería que haya una política de protección al consumidor. Entonces, no está escribiendo el autor en contra de la política de protección al consumidor ni a favor de ella, sino que directamente está diciendo que no es la mejor manera de mantener una economía manteniendo productos que puedan ser letales para el consumo humano. ¿Mm? Ahora, ¿por qué? Dicen acá. En la lógica de ellos, es decir, de los que protegen la economía desde la teoría, esta es la primera razón, el primer argumento para defender esta tesis, ¿no? Sobre que no debería ser la mejor forma de mantener la economía así. El consumidor compra los productos y asume su riesgo. Miren lo que ellos defienden. Basta que se les, ¿no? Basta que quede compensado con un beneficio y un precio menor. Es decir, hay que dejar que sigan comprando, dicen los teóricos. Van a llevarse algo barato y bueno, tampoco les va a generar tanto daño, ¿no? Es un ensayo-error, ¿no? Si veo que no me hace tanto daño, lo sigo consumiendo, ¿no? En otras palabras, el argumento importante es que no se debe dejarles que tengan la libertad de equivocarse. Ese es su argumento.
el argumento que ellos dan. Segundo argumento que aparece acá, para rebatir esta idea. Este es el argumento que rebate al argumento de ellos, ¿no? Este es el del autor. Este es el argumento de los teóricos. Ante un producto basura que origina la muerte o un daño grave, pues no puede argumentarse este riesgo consciente. Entonces, este argumento está rebatiendo al primero. ¿Cómo vas a decir que ellos elijan y tengan la racionalidad suficiente para tener esta libre elección si ese producto puede terminar llevándolos a la muerte o a un daño muy fuerte? Ante esta clase de productos, el proceso de ensayo y error no pasa de ser, digamos ahí, una terrible idea, ¿no? Que vayan averiguando qué le genera menos daño y bueno, pues, ¿no? No está mal, porque el consumidor ya no podrá, ¿no? reiterarse sobre su error porque va a estar en un hospital o en la tumba. ¿Ustedes se acuerdan qué productos retiraron? Y yo les voy a decir qué pasó con esos productos, porque a mí me sorprendió. ¿Se acuerdan qué productos retiraron? Ya, sí, buena pregunta. En Telequia aquí la están asumiendo como la búsqueda de algo, ¿no? Pero también en Telequia podría ser direccionado hacia algo que no se pudo hacer. En Telequia Aristóteles lo asumía como la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? Ya, ¿se acuerdan qué productos retiraron? A ver, ¿me mencionan? El Panetón. panetón de Totus. El panetón Bells, el panetón Totus, muy bien, cierto. Ya. Del Bells no vi, pero del Totus sí, porque yo justo creo que los últimos días con quienes estuve llevando las clases para diciembre, yo le dije que estaba en otra provincia del Perú, que fue por tema de fiestas, ¿no? De ver a la familia, estaba pues, en la sierra de Ayacucho. Y me sorprendió que cuando fui a las tiendas, ¿no? Ahí a comprar algunas cositas, los panetones Totus estaban en todas ellas y todavía no había regresado, ¿no? En Lima estaba prohibido porque yo pues me parece que fue un 12 que viajé de diciembre y llegué pues un 15, más o menos estaba por las tiendas, ¿no? Pero al principio estaba por ahí todavía guiando, ¿no? Y me sorprendió ver la cantidad, no eran uno, no era una tienda, eran muchas tiendas. Entonces, ¿qué pasó? Claro, en Lima los prohibieron, pero como no se tenían las mismas actividades de seguridad en las tiendas en provincias, y pues los estaban, dicen, ¿no? También me dijeron que los estaban ofertando, pero eso está mal. ¿Por qué los habían retirado? Porque estaban produciendo, ¿no? Algo dañino a la salud. El tema de Bells, no sé, pero el de Totus sí, directamente podías comprarlos allá. Miren, ¿no? Ahí podríamos asemejar esto que estamos leyendo, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo ese ejercicio de retrotraer información. Si no llegamos a terminar las preguntas porque el tiempo nos gana, vayámonos bien con esta lectura bien aprendida para en el segundo turno llegar a responder nada más. ¿Sí? Así que no se preocupen porque yo sé que deben estar cansados y cansadas. Vámonos con el otro argumento, dice, que está criticando a lo dicho por los teóricos de que dejen que el consumidor elija sus productos basura, ¿no? Con alto dañino, ¿no? Con altos productos dañinos. Respecto de los derechos del consumidor, que se debe contar con una información relevante sobre lo que adquiere, es decir, lo que defienden los teóricos, ese es el argumento que ellos dan, esa razón. En realidad, acá dice el argumento, el autor, argumentar sobre cuál es la información relevante, tratándose de un producto basura, es un ejercicio académico que no conduce a nada. Es decir, ellos defienden que ellos van a elegir porque le están dando la suficiente información para que el consumidor elija. Pero el autor dice, esto es una información de producto basura, es una información que no te dice nada, porque el producto basura no te va a dar información para que el consumidor, ¿no? En este caso, por eso dice información irrelevante ni no relevante, para que el consumidor no lo compre. El producto basura se va a defender. No va a decir, no me compres porque estoy alto, altísimo en todo lo que te va a hacer daño apenas me consumas. No, pues existe un sistema de no información.
a Bimbo, y eso se ha descubierto hace poco, ¿no? Ponían que era uno de los productos, yo me acuerdo que investigué porque estaba haciendo un trabajo, y decía es uno de los pocos que no tiene los octógonos. Y qué bien, ¿no? ¡Wow! Y después se descubrió que debió haber tenido los octógonos, pero ahí, ¿no? Ese que Indecopi se hizo de la vista gorda. Y se le ha multado por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del sistema de la no información. Claro, mucha gente dice, voy a adquirir, voy a pagar un poco más, no importa, pero estoy dando un producto sano. Pero Bimbo sí debió tener siempre los octógonos, sino que, ¿no? Al parecer, parte de sus gerentes o quienes serían los encargados, parece que fue un tema de corrupción por el cual ellos, ¿no? Pagaron para que no aparezca esto en sus productos, pero sí tenían ese contenido dañino, porque los octógonos lo que hacen es avisar a las personas de que esos productos pueden estar haciéndote o generándote un daño que no va a ser a la semana, ni al mes, ni al año. A largo plazo vas a empezar a generar enfermedades producto del consumo constante de estos productos que pueden ser reemplazados. Así que este es el argumento que desarma la idea de que realmente se le informa al consumidor, no se le conduce a nada, porque existe todo un sistema por el cual los productos basura no informan realmente lo que contienen. Así que ahí tenemos los dos argumentos que han defendido y que los han criticado, que han defendido y que lo han criticado, y la tesis de que realmente los productos no deberían mantenerse, solamente es a elección de la persona que lo va a consumir. Bien, chicos, por temas de tiempo lo dejamos aquí. Cierro grabación. Nos estafan. Sí, pues es una especie de estafa, claro, porque no nos están diciendo la verdad de los productos. Guarden estas ideas que hemos desarrollado ahorita, y para el turno de la noche estamos respondiendo a las preguntas de este último texto. Gracias por su atención y nos estamos viendo más tarde. Cuídense. Ok, Hasta profesora, luego. gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Hasta luego.